Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. A medida que pasan los días y se acerca cada vez más la conversación de Kojima con Norman Reedus en Tribeca, de la cual esperamos que surjan nuevas noticias de Death Stranding, y si realmente tenemos suerte, quizás veamos un breve tráiler del juego, pues hay que considerar que la charla durará 60 minutos. Well, did you like it? Y debido a esto, no sería descabellado pensar en que al menos 1 minuto y medio de ese tiempo podría ser utilizado para presentar algo de video nuevo, pues de no ser así, tendríamos una charla de sofá que se haría muy larga y podría aburrir a la audiencia como ya sucedió en el PlayStation Experience 2017. Pero de momento y para intentar distraer un poco al público, Kojima Productions ha tenido una tienda en London Games Festival en Trafalgar Square, en Londres, en la que ha puesto a la venta merchandising. Este era el evento en el que la gente se estaba quejando de que no tenía sentido ahogarse en merchandising y elementos publicitarios de un juego del que casi nada se sabe, pero no por eso iba a dejar de tener audiencia, pues allí han llevado una estatua del Ludens y varias en versión chibi, además una estatua de Sam Bridges con todo y manos de kiralidad. Y como no, también hubieron varios fans que hicieron cosplays de los personajes, especialmente el hombre de la máscara dorada. Interesantemente, hace unos días a través de una entrevista en la revista Wired, Mark Cerny, el arquitecto de PlayStation 4 y director de tecnología de Death Stranding, compartió los primeros detalles de la futura PlayStation 5, algo bastante sorpresivo que nos dio algunas ideas sobre qué esperar de la nueva consola de Sony y sobre sus capacidades. Y entre lo que se dijo en la entrevista, un vocero de Sony, al ser preguntado por Death Stranding, dijo que el juego sería lanzado en PS4, pero aparentemente, tras una pausa de Mark Cerny en ese momento, se dio a entender que el juego se lanzará de forma intergeneracional, es decir, que se estrenará simultáneamente en PS4 y PS5, como en su día sucedió con Metal Gear de Phantom Pain. Como siempre, Kojima continúa con el tour de personalidades famosas a su estudio, y esta vez ha invitado al personal de GF Ray, la compañía francesa de lentes que Kojima ha usado y publicitado en sus juegos desde Metal Gear Ground Zeroes y Metal Gear de Phantom Pain. Y que tras esta visita, está claro que en Death Stranding también incluirá, pues al menos hay 3 personajes que usan lentes hasta donde hemos visto. Uno es el personaje de Guillermo del Toro, a quien solo vimos en el segundo tráiler. Luego vimos el personaje de Stephanie Justin en el quinto tráiler, usando unos lentes también. Y finalmente el personaje oscuro de Kojima, que incluso usa sus lentes estando del otro lado. Esto es algo común en el trabajo de Hideo Kojima, pues él ha estado posicionando productos desde hace tiempo en sus juegos, como el Walkman, las computadoras Apple e incluso la bebida Regain. Pero además de GF Ray, Kojima parece estar colaborando con otros especialistas en diseño, como es el caso de Rolson Hughes, un famoso diseñador de techwear o ropa avanzada de la marca Acronym. Si bien tal vez él no será el diseñador oficial de los trajes, pues ese trabajo ya es de Yoji Shinkawa, su influencia seguramente les puede ayudar mucho con el enfoque y el estilo de los atuendos que usarán los personajes, pues esos trajes que hemos visto hasta ahora requieren que se escondan los cordones umbilicales, como ya sucede con el traje de Porter y el de Fragile Express de Lia Seydoux, algo muy interesante y funcional que seguro también tendrán los demás personajes, pues esa es la especialidad de Acronym, diseñar ropa muy funcional y estilizada que indudablemente destacará en Death Stranding, algo que Rolson Hughes ya había hecho antes cuando colaboró con el diseño de la ropa de Deus Ex. Otro personaje importante que ha visitado Kojima Productions recientemente ha sido Kyle Cooper, el diseñador de los intros de Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 y Metal Gear de Phantom Pain, y actualmente diseñador del logo de Death Stranding. Pero aún con todo su historial, parece que Kyle acaba de visitar el estudio de Kojima Productions por primera vez, y por supuesto ha hecho la tradicional firma en la pared de la fama. Al igual que Norman Reedus,
quien también ha visitado el estudio de Kojima por primera vez. Y esto es algo curioso e interesante, pues siendo él parte del juego desde el primer tráiler, eso nos hacía pensar que él ya había estado allí más de una vez, en especial por estas fotos, en donde se veía involucrado en el desarrollo desde el inicio. Pero la verdad es que por la apretada agenda de Norman Reedus como actor en The Walking Dead, e incluso en su programa Ride with Norman de AMC, sin mencionar muchos de sus otros compromisos, él no había podido hacerlo hasta ahora, y debido a esto, la producción del juego y las sesiones de captura de movimiento se habían tenido que adaptar a los espacios libres que Reedus tiene entre sus otros trabajos. Algo que también sucedió con Léa Seydoux y con casi todos los demás. Y porque principalmente todas las capturas de movimiento y grabación de voces han sido hechas en Nueva York, en el estudio Visual Arts Service Group de Sony, algo que ha mantenido a Kojima viajando desde Japón hasta Estados Unidos con bastante frecuencia. Pero la visita de Reedus probablemente tiene que ver con la conversación que tendrá lugar en Tribeca, por lo que era necesario que él diera un vistazo al juego, ya que está montado en un PS4 y en teoría ya se puede jugar de principio a fin. Aki Saito en su Twitter dijo que la conversación se tratará de la amistad de Kojima y de Reedus, y lo que ha significado para ellos dos trabajar en Death Stranding. Pues según dijo Kojima en una entrevista el año pasado, los actores que trabajan en su juego no solo van a que los escaneen para que el estudio luego haga uso de esos datos y ya, no. Kojima dijo que para él es importante que los actores le ayuden a construir el juego con sus propias ideas, pues así la historia evoluciona de maneras que originalmente no estaban planeadas. Y teniendo claro que la participación de Reedus y los demás no es solo de apariencia, seguramente hay muchas anécdotas que querrán contar en su conversación, especialmente porque él es el protagonista. Kojima y compañía han recomendado esta conversación en sus cuentas de Twitter con mucha frecuencia, y aunque Aki Saito haya dicho que solo hablarán de su amistad, la visita de Kyle Cooper casi al mismo tiempo que Norman Reedus al estudio parece indicar que realmente están planeando algo, pues en estas fotos podíamos ver a Cooper hablando con Kojima sobre algo que esperan presentar, y si esto no fuera suficiente, Norman Reedus también parecía estar viendo con mucha atención algo que Kojima preparó para él, y entonces para nuestra enorme sorpresa, Kojima mostró estas imágenes de las grabaciones en donde aparecía el personaje de Lindsay Wagner, e incluso el de Norman Reedus. Algo que queda más que claro viendo que Kenjiro Tsuda y Kikuko Inoue estaban allí, ambos interpretando a sus respectivos personajes. Aquí podemos ver a Lindsay en un entorno cerrado, posiblemente este lugar, que ya antes sugerimos que podría ser la Casa Blanca, y otra en un entorno exterior, el cual al parecer es la playa que aparecía en el tráiler debut y luego en el tráiler de E3 2018. Aunque las montañas que podemos ver en el horizonte lucen un poco diferentes. También podemos notar que Lindsay tiene un vestido rojo, el mismo que usaba en este póster, y no el gris que llevaba en el tráiler. Y por último, Sam Bridges está vestido con algo más simple que el traje de Porter o los demás uniformes. Y aunque esta imagen tiene subtítulos, no están completos como para armar una frase coherente. Pero quizás lo que están diciendo en esta escena sea esto. You still don't know who I am, do you? Who are you? Con este par de imágenes podemos percibir cómo el ambiente enigmático del juego y el hype por Death Stranding comienzan a refrescarse una vez más. Y eso es algo increíble, que demuestra que es un proyecto muy serio y pensado para una audiencia madura. Algo que nos da mucho gusto. Amigos, ya no se trata de una falsa filtración como esta,
Ahora es una revelación directa que Kojima quería que viéramos. Y eso nos hace pensar que podría ser presentado durante su conversación en Tribeca, pues seguramente es lo mismo a lo que Kyle Cooper estaba dando su opinión aquí. Como todas las veces que hemos recibido señales por parte de Kojima que han acabado siendo puertas falsas, aún existe la posibilidad de que de esa charla solo surjan algunas novedades pequeñas sobre el juego, como las que mencionó Rius en diciembre del año pasado, poco antes de los Game Awards, en donde habló sobre la fobia que tendría el personaje y la influencia del concepto de conectarlo todo, y también que creía que el juego saldría a principios de este año, algo que obviamente no sucedió. Del modo que resulte, estas fotos nuevas nos dan nuevas esperanzas de que Kojima finalmente romperá el largo silencio y nos volverá a emocionar como hace tanto tiempo esperamos que lo haga. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.